Perdón. Nosotros vemos a través de los evangelios, me están acercando pañuelos porque de verdad que hace un calor abrasador. Nosotros vemos a través de los evangelios, ¿verdad? Esto de cómo Jesús sanaba, cómo Jesús libertaba a los endemoniados, ¿verdad? Nosotros constantemente vemos muchos milagros de sanidad y vemos muchos milagros de liberación. Pero cuando entendemos que a través de las Escrituras, aún esto que el Señor hacía, que era de sanar, estaba escrito, estaba profetizado, ¿verdad? Que Él sanaría, ¿verdad? Entonces eso impacta nuestro corazón, porque hablamos con las hermanas ayer y decíamos, es como las piezas de un rompecabezas, ¿verdad? Nada, ninguna cosa pequeña se le escapa al Señor. Todo fue exactamente preparado y todo lo que el Señor hizo en su ministerio realmente fue profetizado. No hizo nada el Señor que no fuera profetizado antes, ¿verdad? Él vino a cumplir la palabra. Él vino a cumplir la palabra, porque Mateo también, una de las cosas de Mateo es que él usa mucho lenguaje mesiánico, ¿verdad? Esto constantemente él nombra el hijo de David, ¿no es cierto? Constantemente él está nombrando eso, del hijo de David, ¿no? Y pensar que nosotros hablábamos, una de las cosas que nos preguntamos cuando empezamos a investigar un poquito de Mateo, una de las cosas que nosotros nos preguntamos era ¿por qué los judíos no se dieron cuenta? ¿Cómo es que viendo todas las profecías cumplidas en el Señor no se dieron cuenta? ¿Cómo es que no se dieron cuenta de ello, verdad? Bueno, vemos quizás también nosotros como hoy en día también pedimos la ayuda o el socorro o Dios ayúdame, y en la forma que Dios ayuda es diferente a lo que nosotros esperamos. Entonces no creemos que es Dios que lo está haciendo. Y no sé, somos incrédulos, no podemos creer. ¿Cuántas veces, verdad? ¿Cuántas veces nosotros le pedimos cosas al Señor? Y por ahí vos que estás escuchando seguramente coincidirás con nosotras, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros le pedimos cosas al Señor y decíamos esto en estos días? Como no viene en la misma envoltura, Claro. como no viene en el paquete de regalo que nosotros estábamos esperando, decimos esto no proviene de Dios, esto no es de Dios, ¿verdad? Y pensar esto, ¿no? De que nos lleva a meditar, porque lo que nosotros por ello nosotros hablamos, cómo no pudieron creer los judíos que él era el Mesías esperado, cómo muchos de los judíos participaron de la crucifixión del Señor, ¿verdad? Cómo no, pero nosotros muchas veces tenemos la misma actitud que el pueblo judío, ¿verdad? Le pedimos cosas al Señor y clamamos al Señor muchas veces por necesidades propias, por necesidades nuestras, pero como no viene en el tiempo que yo lo espero, como no viene de la forma en que yo lo estoy esperando, entonces lo rechazo, ¿verdad? Entonces digo, esto no proviene de Dios, ¿no? Y yo recordaba una anécdota, la compartían hace unos días en el grupo de mujeres, que dice, ayer estábamos también hablando, que dice que un hombre estaba escapando, y vos también contaste otra, ¿verdad? Que quiero que la cuentes ahora, Mari. Dice que un hombre estaba escapando, ¿verdad?, de unos asesinos, de alguien que los querían destruir, que los querían matar, y este hombre no tiene mejor ocurrencia que esconderse dentro de una cueva, ¿verdad? Y se esconde dentro de una cueva, en un lugar muy chiquitito de la cueva, y comenzó a clamarle al Señor, y comenzó a decirle al Señor, Señor, por favor, haz que no me vean, cubre, envía tus ángeles, no permitan que esta gente me vea, haz que yo sea invisible para ellos. Y dicen que aparece una araña muy pequeña, y comienza a tejer una tela de araña, una tela de araña. Y entonces este hombre dice, no, Señor, pero yo te pedí ángeles. Yo pedí que enviaras ángeles, que me protegieras, y vos envías una araña. Y entonces dice que la araña tejió todo y tapó el lugar donde él estaba con su tela araña, y vienen quienes querían matarlo, y entonces dicen, ¿qué hacemos? ¿Entramos en este lugar? Y el compañero dijo, no, ¿cómo vamos a entrar en este lugar? Mirá la tela de araña que hay, dice. Si él hubiera entrado por acá, hubiera roto la tela de araña, dice. Vamos hacia otro lugar, ¿verdad? Y se salvó. Y esto nos pasa a nosotros muchas veces. Señor, pero yo te pedí que enviaras ángeles. Y el Señor envió una arañita. Y hay una situación también que vos me contabas de una historia, ¿verdad?
Sí, es una historia muy conocida. Acá en la Argentina había una revista chilena que se llamaba Condorito, que era un Condorito, hace cóndor. muchos años. Muchos años, y era un cóndor. Y entonces Condorito. Sí, vino la inundación, un tipo tsunami, se inundaron todo, y el cura del párroco del pueblo ayudaba a toda la gente, ayudaba. Y entonces pasaba las lanchas, padre, suba al bote que lo llevamos. No, el Señor proveerá. Bueno, así después dice, hay que sacar más gente. Claro, había más gente. Después se subió al techo y vino otra lancha. Padre, vámonos, dice que el agua está subiendo. No, el Señor proveerá. Vino un helicóptero, lo tiró una escalera. Padre, vámonos, dice, porque está subiendo el agua. El Señor proveerá. Bueno, se vino el oleaje, lo tapó. Y cuando llegó al cielo, ¿qué pasó? ¿El le Señor dice, no proveyó? le dice, siempre te he cumplido, siempre he hecho todo lo que me has dicho. Te dije que me salvara. Te mandé una lancha, te mandé otra lancha, te mandé un helicóptero y vos... ¿No agarraste viaje? Entonces, y así nos pasa a nosotros también. Wow. Así nos pasa a nosotros también. Porque nosotros a veces pedimos milagros para nuestra familia, para nuestros hermanos, para nuestra congregación, para nuestros vecinos. Le pedimos, oramos siempre por milagros al Señor. Porque al pedirle un cambio de cualquier cosa, estamos pidiendo milagros nosotros. Y el Señor a veces viene rapidito el milagro. Y a veces no. Y a veces tarda mucho el milagro. Y vos imaginate que si nosotros, para la venida de Jesús, desde Malaquías hasta Mateo, pasaron 400 años de 400 silencio. años. Nosotros no queremos esperar 3 días. Claro, una semana no queremos podemos esperar. Pero cuando viene, lo más lindo de todo es que cuando viene el milagro, no lo reconocemos como milagro. Esto no es lo que yo te pedía. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tuvimos una situación hace poco tiempo, como testimonio cortito, una situación hace pocos días, y yo le decía a una hermana, Dios te está avisando, porque si es el diablo no te avisa. Y esto por ahí, ¿no es cierto?, de agarrar y de aceptar realmente lo que el Señor nos está hablando a nuestro corazón, ¿verdad? Claro. De estar como despiertos, apercibidos, ¿verdad? Sí, sí. Y ayer también tocábamos otro tema de que hay que estar despiertos, hay que estar velando continuamente, porque la situación, hay una parte que teníamos ayer, que hablábamos ayer de Lucas, creo, hay una parte que dice de que el hombre se afanaba en hacer la casa y que hacía los graneros. Esos graneros son chiquitos, que uno más grande. Sí, ¿verdad? Sí, y se hizo uno más grande. Y el Señor le dice, ¿por qué te afanas tanto en hacer esto si esta noche te vas a venir a buscar tu alma? ¿Para quién dejas todo esto? Y eso llevarlo a la vida de nosotros, que a veces trabajamos tanto, que le sacamos horarios a nuestras familias, que no vamos a visitar a nuestros padres, que no tenemos una coinonía con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Trabajar. Cuando queremos acordar, tienen miedo y te pasaste la vida trabajando. Se fue el tiempo. Sí. Y cuando vos querés disfrutar de la vida, te duele la pierna, te duele el brazo, te duele la cabeza y no tenés ganas y querés dormir, qué sé yo. Entonces yo digo, ¿para qué tanto trabajar? El ser humano se tendría que conformar. Está bien tener una casa, porque hay que ser precavido. El Señor te manda a ser precavido cuando hay un matrimonio. Entonces yo digo, está bien, te casás. Y antes de casarte, lo ideal sería tener una casita, aunque sea una pieza, una cocina y un baño. Sí. Y después ir agrandando. Se va agrandando la familia, se va agrandando las habitaciones. Pero no, nosotros cuando queremos una casa grande, que pasan los años. Limpiarla encima. y no importa que se lleguen a mi edad también hay que limpiarla. Yo pienso que eso le pasó al pueblo, que lo que vino no vino como ellos esperaban. Quizás, no sé, un rey, un emperador con corona, con cetro y Con caballo, con soldados. Claro, y vino como la profecía, pero tampoco le dejaron pasar las profecías. Y que no, también no le creían a la profecía, porque si ellos estudiaban la Torá, como usted decía, que lo estudiaban y le daban, que estudien tus hijos, los hijos, Sí. lo tenían que saber. Entonces, no sé qué pasó. Y también por estar apercibidos, porque decir, nosotros como hijos de Dios, que esto es algo muy importante, tenemos que tener conocimiento de las Escrituras, ¿verdad? El pueblo judío tenía conocimiento de las Escrituras, pero aún así estaba ciego, ¿verdad? Porque estaba tan metido en su adoctrinamiento, estaba tan metido, ¿verdad?,
Jesús lo llamaba a los fariseos sepulcros blanqueados, ¿verdad? Tenían su corazón tan cerrado, ¿verdad? A lo que Dios quería hablar a medio de sus vidas, que no podían ver que tenían delante de ellos al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Que transformó la vida de Mateo, de un publicano, que hizo que un publicano, que teniendo el dinero que tenía, la posición económica que tenía por encima de sus hermanos, ¿verdad? Fue llamado por Jesús y él, dejándolo todo, lo siguió y tuvo un encuentro tan profundo, pero tan profundo con nuestro Señor Jesucristo, de que quería enseñarles a su pueblo esto, de que pensaba en el significado de Mateo, en el significado de Leví, el que une a sus hermanos, ¿verdad? Y esto de unir, ¿verdad? En Cristo, unir, es decir, mírenlo a Él, porque Él es el que ha venido, porque Él es el que está delante. Y que muchas veces nos ocurre que las crisis que nosotros atravesamos, los problemas que atravesamos, no nos dejan ver que tenemos delante al Señor. Es decir, a veces estamos tan tapados por el problema, pasamos una noche trágica, pasamos una semana terrible y lo tenemos delante al Señor, dándonos una salida, y Él no, nuestro problema nos supera. El otro día yo compartía y hablaba y ministraba, hace un tiempo ministraba a alguien, ¿verdad? Y esta persona me compartía el terrible problema que tenía con su familia. Y yo le preguntaba, ¿cuánto tiempo hace que no estás orando al Señor? ¿Cuánto tiempo hace de que realmente en tu casa no te arrodillás y no lo buscas al Señor de la manera que Él está esperando que lo busques? Y esta persona me decía, yo hace mucho tiempo que no leo la Biblia, hace mucho tiempo que no oro al Señor como debería orar, voy a la iglesia pero realmente no pasa nada en mí, yo sé que tengo que orar. Y yo le decía, ¿y si el Señor justamente está esperando eso? ¿Y si el Señor justamente está esperando que vos te arrodilles y que te encuentres nuevamente con Él para Él hacer la obra que tiene que hacer en tu familia? Es como que muchas veces condicionamos a Dios. Y es también lo que hacía el pueblo judío, ¿verdad? Él lo condicionó a Dios. Él dijo, no, el Mesías tiene que venir de esta manera. El Mesías tiene que venir para liberarnos de la tiranía de los romanos. Y es decir, y lo que Mateo les quería enseñar, inspirado, obvio, por el Espíritu Santo, que Jesús venía a instalar un reino, pero muy diferente al reino que ellos pensaban. Ellos decían, bueno, va a venir Jesús, va a destruir a los romanos, va a quitar al imperio romano de nosotros y va a instalar el reino y nosotros vamos a ser el pueblo, ¿verdad? Y sin embargo, dijo que constantemente una de las cosas que Jesús decía era, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, ¿verdad? Pero era un reino muy diferente, el reino de liberar el alma, el reino de traer vida eterna, el reino de traer liberación, ¿no es cierto? El año agradable, como dice el libro de Isaías. Y nosotros muchas veces en nuestra casa también nos pasa lo mismo. Señor, mi hija está lejos del camino del Señor, mi esposo no quiere saber nada de Cristo, tengo problemas económicos. Y cuando venimos a la iglesia, queremos que Dios nos solucione todos esos problemas y después que trate con nuestro corazón. Cuando el Señor lo primero que quiere hacer es tratar primeramente con nuestro corazón, ¿verdad? Producir un cambio fuerte en nosotros y a través de nosotros obrar en el resto de nuestra familia. Y vos decías de algo tan importante, que antes que comenzara el Evangelio de Mateo, y vos también lo decías, Mari, hubo 400 años de ¿qué? De silencio. De silencio. Pero se suma todo y son casi 750 años. Pero pasaron cosas o no pasaron cosas en esos 400 años. Pasaron un montón de guerras. Nosotros cuando vamos a uno de los libros históricos, vemos que estuvieron las guerras de los macabeos, es decir, para Alejandro el Grande. Claro, que también los libros de historia de alguna manera confirman esos 400 años de silencio de Dios, porque pensemos en esto, ¿no? De que cuando termina Malaquías había otro imperio que era el que estaba gobernando a los judíos. Pero cuando comienza el Nuevo Testamento nos encontramos con el Imperio Romano. Entonces, ¿para qué? En esos 400 años hubo imperios que surgieron e imperios que fueron destronados, que fueron quitados, que fueron destruidos. Para eso hubo guerras.
hubo un montón de guerras, hubo un montón de conflictos, hubo un montón de batallas, donde países iban y tomaban poderío de otros lugares y surgían otros reinos. Y cuando nosotros nos damos cuenta, a veces decimos, ¿por qué hay tanto caos en nuestra casa? ¿Por qué vine a los pies de Cristo y me pasaron tantas cosas? Es que hay cosas que tienen que acomodarse. Hay cosas que el Señor tiene que acomodar para Él traer el reino de Dios en medio de nuestra vida. Cuando nosotros vemos, hoy por hoy, prendemos la tele, ¿qué escuchamos? De guerras, de hambruna, de un montón. Y yo escucho muchas veces que la gente dice, si Dios existiera, ¿por qué ocurre esto? Es que hay cosas que tienen que acontecer para su venida. Hay cosas que tienen que acomodarse. La palabra habla que tiene que haber una sola, que va a haber una sola moneda cuando venga el anticristo, ¿no es cierto? Sin meternos en otro. Un poquito nomás, los que van a mandar claro, el mundo son 5 o 6. Que es otro tema, ¿no? Pero pensando un poco en esto, de que hay cosas que se tienen que mover, imperios que tienen que surgir, otros que tienen que caer, para que haya una sola moneda, ¿no es cierto? Para que haya cosas políticas. Y uno como cristiano no puede desconectarse tampoco de eso. Yo tengo que leer la Biblia y cuando leo la Biblia ver lo que acontece en el mundo, para ver si lo que está aconteciendo en el mundo está confirmando lo que dice la palabra. Aparte hay que afirmarse en el mundo. En lo secular uno tiene que afirmarse, porque la palabra de Dios dice claramente que tenemos que tener el respeto a las autoridades y regirnos por sus leyes. Claro, obvio, sí, tenemos que... Entonces el Señor nos está diciendo... Te vas a vivir en la tierra, pero en la tierra hay leyes y tenés que cumplir esas leyes, ¿no? Y aparte tenemos que cumplir las leyes espirituales. Claro. Porque no somos doble, no tenemos doble. Somos extranjeros. Imagínate esto, como extranjeros y como ciudadanos del reino de Dios, más apercibidos tenemos que estar aún, ¿verdad? Más apercibidos tenemos que estar en nuestro corazón. Entonces, pensar en esta tarde, ya siendo faltando 5 minutos, 40. Soy ni 40, 20 minutos para las 7 de la tarde, ¿verdad? Ya se ha ido casi más 40 minutos para las 7 de la tarde. Claro, no, faltando 20 minutos. 20 minutos, digo yo bien, sí. ¿Está bien? Faltando 20 minutos para las 7. Ya pasó más de la mitad del programa y en donde Dios nos está enseñando un montón de cosas, ¿verdad? Y también tenemos pedidos de oración y anuncios que hacer. Aldana, vos tenés pedidos de oración, contanos un poco. Amén. La hermana Priscila pone, bendiciones hermanas, qué alegría volver a escucharlas, el Señor las fortalezca, qué hermosa palabra. La ruta 21, ¿verdad? Y decíamos, vos te tomás un colectivo, te vas a trabajar, te vas a hacer algunas compras, te vas a pasear con alguien, ¿no es cierto? Tomás un colectivo para algo y te encontrás que en el camino va a haber un accidente, ¿verdad? Y que muere gente. Y que muere gente que iba a trabajar, que iba al hospital, que iba a hacer sus cosas, ¿verdad? Y en esto, ¿cómo no estar nosotros constantemente apercibidos? Porque no somos dueños de nuestra vida, ¿verdad? Yo también quiero anunciar que como ministerio en nuestra iglesia central tenemos el seminario, ¿no es cierto?, bíblico de Puerta del Cielo Internacional de Buenos Aires, donde ofrecemos el nivel inicial, el de bachiller, el de teología y el de licenciatura en teología, ¿verdad? Y realmente estamos muy bendecidos. Acá hay muchos hermanos de la iglesia que han estudiado, lo están llevando adelante la pastora Adriana y el pastor Ángel, que son los pastores de nuestro ministerio, ¿verdad? Y poder capacitarse y estudiar en la medida de lo posible. Nosotros junto con mi esposo tuvimos la bendición en nuestros primeros años de evangelio, en el camino del Señor, de poder estudiar en institutos, y a nuestra vida nos fue de mucha bendición realmente. Y que puedan también suscribirse, ¿verdad?, al canal, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en YouTube. Ahí mientras están pasando los anuncios está el link, ¿no es cierto? Está el link. Y para que puedan suscribiéndose, ahí los hermanos de nuestro ministerio suben y comparten la palabra del Señor. Y qué importante es, a mí me ha pasado muchas veces en la madrugada tener necesidad de escuchar palabra
y meterme y que Dios me hablara a través de la palabra compartida por otra persona, ¿verdad? Me ha pasado un montón de veces y entender esto, ¿verdad? Que no estamos solamente en este lugar, sino que fuera de este lugar hay mucho pueblo, ¿verdad? Que comparte la palabra del Señor y que habla la palabra del Señor, ¿verdad? En diferentes lugares, aún en lugares donde se prohíbe, ¿verdad? El Evangelio, hay muchos misioneros sirviendo al Señor en ese lugar. Adela, en el capítulo 13, versículo 35 de Mateo, también tenemos una cita de Mateo, en el capítulo 13, versículo 35. ¿Qué dice? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Bien, y cuando escuchamos los evangelios, nosotros, ¿cómo el Señor se expresaba muchas veces? A través de parábolas, ¿verdad? Es decir, que todo lo que el Señor hizo fue escrito. Y después en el capítulo 21, verso 4 y 5, el capítulo 21 de Mateo, verso 4 y 5, también encontramos una cita, capítulo 21, verso 4 y 5, también encontramos una cita. Amén. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¡Wow! Y nosotros vemos en los evangelios donde relata que el Señor entra, ¿verdad? Sentado en un pollino, ¿verdad? Entonces, hijo, en un asno vendría a ser, ¿no? Un asno más chiquito. Un asno más pequeño. Claro, y cuando lo mandó a buscar, lo dijo con detalles y todo. Está atado esto, que aquello, todo detallado. Es como que a veces siento como que el Señor hubiera leído el libreto, ¿verdad? De todo lo que tenía que hacer y paso a paso lo fue haciendo. Tengo que hacer esto, tengo que hacer... Y esto, es decir, la palabra del Señor en el Génesis dice de que estaba el Padre, que estaba el Hijo y que estaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Y siempre hubo una relación y un trabajo de los tres. Es decir, el Señor, el Dios sentado en el trono, el Hijo que fue enviado y el Espíritu Santo que constantemente estaba allí guiando y dirigiendo y obrando, ¿no es cierto? Y le damos gracias al Señor por los que están vendiendo y están pasando por detrás. Esto significa que estamos en vivo, ¿verdad? Y en nuestro barrio vemos mucho de esto. Yo no sé si en otros barrios lo ven, pero en nuestro barrio vemos un montón de esto, ¿verdad? De gente vendiendo, hay mucha necesidad. Y porque hay mucha necesidad en el corazón de las personas es que necesitamos a Jesús. Es importante transmitir la palabra, es importante compartir la palabra. Cada uno de nosotros tiene que estar realmente atento a poder darle la palabra al que se nos presente. Totalmente. Por eso es bueno en la mañana cuando uno se levanta decirle al Señor, Señor, déjame darle la palabra y pon en el corazón del que le voy a hablar para que escuche, ¿no? Totalmente. Porque cuando vos le pedís a Dios eso en la mañana, seguro que cuando das la palabra queda. Así, y lo he comprobado. Hay gente que ni conozco que por ahí se sienta en el colectivo y... Es que la gente, aunque pareciera que lo rechaza, está deseoso de escuchar la palabra de Dios. Porque es esperanza. Y todos somos en cierta manera levitas, ¿verdad? Todos somos en cierta manera ese publicano detrás de sus asuntos, detrás de su trabajo, detrás de su historia. Todos hemos sido, los que estamos sentados en esta mesa, en ninguno ha nacido en el Evangelio. No. Yo no he nacido en el Evangelio, Mari vos tampoco, Adela vos tampoco, las chicas tampoco han nacido en el Evangelio. Aldi, vos sí naciste en el Evangelio, ¿verdad? Amén. Pero aún así, en alguna oportunidad de tu vida estuviste como Mateo, ¿verdad? Sentado detrás de sus asuntos, de su oficio, de su historia, de su vida, ¿verdad? Y sentados ahí,
pero con el corazón ahí con un montón de problemas, y quisiera, y me siento mal, y me siento solo, y tengo un montón de plata, o parece que estuviera bien, la gente me ve que siempre sonrío, vos Adela tenés una sonrisa hermosa y la gente siempre te ve sonreír, pero nadie sabe de repente lo que por ahí pasa cada uno, ¿verdad? Vemos a la gente sonreír, hacer chistes, estar bien, y uno agarra y dice, pero a esta persona no le pasa nada. Si le contara lo que a mí me pasa, ¿verdad? Si tuviera que enfrentar lo que yo enfrento. Pero cada casa es un mundo, se suele decir por ahí, ¿verdad? Y donde acontecen cosas, donde el otro día veía algo que me gustó mucho y que dije lo voy a compartir en algún momento, y era la imagen de los bancos de asiento del colegio, ¿no es cierto? La imagen donde se sientan los chicos en un aula, ¿verdad? Y decía, acá se sienta Juancito, su padre es alcohólico. Acá se sienta María, tiene 5 hermanos y su mamá no tiene trabajo. Acá se sienta, qué sé yo, Francisco, su hermano está enfermo y en terapia intensiva. Y decía eso, ¿verdad? Y acá se sienta, qué sé yo, no sé, Pedro, tiene TDAH. Y pensar en eso, que de repente detrás de cada niño, detrás de cada persona que nosotros vemos, por qué es tanto atolondrado, por qué se comporta así, por qué no se queda quieto, hay una historia de vida, hay situaciones que le pasan, ¿verdad? Nosotros vemos chicos con guardapolvo blanco ahora que comenzaron las clases, o vemos mamás que llevan a sus chicos, pero no sabemos lo que les acontece. No sabemos. Acá más acá, cerca de la iglesia, nosotros tenemos comedor en nuestra iglesia y vienen chicos a buscar la comida y nosotros sabemos las situaciones que viven esos chicos, ¿verdad? Y así como los adultos. Entonces digo, a veces detrás de cada situación de vida hay también un Mateo. Sí. Mateo estaba detrás, y como para darle un cierre, ¿no es cierto?, a lo que hemos aprendido y lo que quiere hacer Mateo, el Mesías esperado. Mateo estaba detrás de su trabajo. A veces disfrazamos nuestra fachada. Totalmente. Nuestra fachada y el corazón sigue muriendo. Nuestro espíritu sigue muriendo. Y el Señor nos dice que vino a regenerar, Él vino a transformar ese corazón. Como lo hizo con Mateo, lo hizo con nosotros, lo está haciendo porque cada tanto se chifla el moño, pero sí viene a transformar nuestro corazón. Podremos decirle hoy al Señor, Señor, yo soy como Mateo. Estoy deseoso, por más que vos ves una fachada, por más que vos ves que está todo, pareciera que la gente ve en mi vida que está todo bien, hay detrás mío, hay lágrimas, hay llantos, hay desesperanza. Señor, yo necesito que tú me llames. Y verdad, y tener la misma predisposición que tuvo Mateo, dejándolo todo, le siguió. Esto no quiere decir que nosotros dejemos nuestro trabajo, nuestra familia, sino que realmente quitemos del trono de nuestro corazón aquellas cosas que debería estar Jesús. Claro. Hoy a la mañana cuando Mari me dijo que es mucho trabajo, ¿y cómo vivo entonces cómoda? Porque era la contrera. ¿Cómo vivo cómoda? ¿Cómo revoco mi casa? ¿Con qué? ¿Cómo? Y entonces, y sola le responde y le digo, busca primeramente el reino de Dios y justicia, las otras serán añadiduras. Las que nosotros decimos que es bendición son añadiduras. Totalmente. Entonces, Mateo hizo eso, siguió a Jesús y fue uno de los 12. Y fue uno de los 12. Hay una perlita de Mateo que no se conoce mucho en la Biblia, así leyéndola, pero cuando uno bucea, ve que Mateo trabajaba para Roma. Sí. Y que había un centurión romano que lo había mandado, después de trabajar para Roma, lo mandaba a seguir a Jesús. Tenía que ver si le encontraban algo para encerrarlo. Sí. Y Mateo iba y se perdía. Esperaba, se metía en el mar y se quedaba hasta que llegara. Se iba, lo seguía a todos lados, lo vigilaba y nunca encontraba nada. Y yo pienso que ahí comenzó el proceso de Mateo, hasta que Jesús le dijo, ven y sígueme, ¿no? Entonces, como él primeramente lo investigó, le gustó,
cada vez le abría más la mente. También buceando a fondo hay textos que dicen de que Mateo tenía un problema de salud, que la gente, los que saben, los que han estudiado la palabra, dice que tenía un tipo de autismo. Entonces, ver todas esas cosas y ver el amor de Dios, cómo es manifestado a cada uno de sus apóstoles. Porque cada uno de sus apóstoles es una Eve, es una Adela, es una Mari, es una Aldana, una Flavia, una Rosy. Cada uno de sus apóstoles, ninguno santo. Era Pedro un retobado, que Dios mío, Pablo que mataba gente, Juan que a veces estaba mal, Judas que el rey, acá me lleno de plata, y somos un poco de nosotros. Los hijos de Zebedeo que se peleaban entre ellos a ver quién quería sentarse al lado del trono de Dios, ¿no es cierto? Entonces cuando nosotros agarramos y leemos la palabra, que a veces uno dice la Biblia es aburrida para nada, nos identificamos, acá somos nosotros, ¿verdad? Y el Señor hoy te está llamando. Y el Señor te está mostrando que los 12 apóstoles es tu iglesia. Los 12 apóstoles que seguían a Jesús, cada uno con su problema, si lo llevamos a nuestro ministerio, a nuestras iglesias, es nuestra iglesia. Y también pensar en eso, ¿no? De que el hombre juzga por lo que ve delante, ¿verdad? El hombre juzga por lo que ve delante, pero Dios es el que pesa el corazón. Vuelvo a decir, ¿no es cierto? Si yo tal vez hubiera sido Jesús, hubiera tenido que seleccionar a los discípulos y no hubiera seleccionado a Mateo. Y si yo hubiese sido pastora, tendría una iglesia vacía. Entonces, pensar en esto, ¿verdad? Pensar en que Jesús, qué bueno que Jesús lo vio a Mateo de otra manera. Él vio un Mateo que estaba todo el mundo decía, Mateo está bien, pero Dios vio que Mateo necesitaba de Jesús. Nosotros también queremos anunciar nuestros cultos, tenemos cultos los días domingo a las 10 de la mañana, todos los domingos. Este domingo tenemos Cena del Señor, una hermosa Cena del Señor con presentación de niños. Tenemos los días domingo por la tarde a las 17 horas, reunión de jóvenes, reunión de damas. Los días jueves estamos haciendo últimamente los lunes, pero por ahí ahora en el nuevo horario, ¿verdad? A las 15 horas. Los días sábado tenemos... hay ministerio de danza, ¿verdad? Aquellos que forman parte de nuestra iglesia, hay quienes quieren formar parte del ministerio de danza y pueden formar parte del ministerio de danza. Ahora en abril retomamos nuevamente con la escuela bíblica, que el año pasado fue una bendición, la escuela bíblica. Y a la mañana también, el día sábado, hay tenemos los ensayos de batería, todo lo que fuera alabanza para poder prepararse con excelencia para el Señor. Sábado 19 es el semillero. Claro, también estamos preparando a hermanos y le damos gracias a Dios para que comiencen con un trabajo celular. Así que estamos trabajando también con eso en semillas de parte del Señor. Tenemos los días viernes reunión de adolescentes a las 19 horas y meditación bíblica, meditación de la palabra los días miércoles a las 18, ¿verdad? Reunión de hombres comienza el sábado 15 a las 19 horas, gloria a Dios, ¿verdad? Y qué importante es. Parece que no hacemos nada, pero hacemos un montón. Después dice, pastor, usted no hace nada, ¿cómo que no? Hacemos un montón. No, mírame que tengo la iglesia metida. Hacemos un montón. Pasa de que son muchas actividades, pero todas las actividades son para el reino de Dios. La casa de Mari es el anexo. Así que ahora vamos a orar. Vamos a orar por las peticiones y agradecer este tiempo. ¿Hay tiempo más pedidos de precioso. oración? Ahí vamos a orar porque conocemos que hay mucho pedido de oración en el corazón de las personas. La necesidad de orar, la necesidad de clamar. Yo tenía un pastor cuando yo recién comencé el camino del Señor que me decía, Eve, mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder, me decían este pastor que ya partió de la presencia del Señor, el pastor Flores, y realmente hay enseñanzas que en nuestro corazón quedan, ¿verdad? Y que si las tomamos y las ponemos, las aplicamos a nuestra vida, son de bendición para nosotros. Espero que realmente este tiempo haya sido de bendición. El Evangelio de Mateo. Tenemos mucho por descubrir todavía de este precioso Evangelio.
Mateo viendo al Señor como el Mesías esperado, como el Rey esperado. Es el mismo Rey y el mismo Mesías que vos y yo llegó un día a nuestro corazón, pero que también muchos lo están esperando. Oramos hoy y oramos en esta hora por aquellos que todavía están esperando a Jesús, que están detrás de su oficina, detrás de su trabajo, detrás de su historia, haciéndolo su vida y haciendo su historia, pero también con un corazón deseoso de que algo haya, que un cambio profundo haya en medio de sus vidas. Necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio, ¿verdad? Para todo aquel que cree. Así que vamos a orar en esta hora. Gloria a Jesús. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo precioso que tú nos entregaste. Te damos gracias, Señor, porque hemos descubierto, Señor, a través de la palabra del Evangelio de Mateo, de estas primeras páginas, Señor, Dios mío, cómo este varón de Dios quería demostrarle a los suyos, a su propio pueblo, a sus propios hermanos, Señor, que tú eras el Mesías esperado. Y también, Señor, lo fuiste para nuestro corazón. Señor, también tú eres Emmanuel, tú eres Dios con nosotros, Señor. Tú eres el Rey de nuestras vidas. Y hoy clamamos, Señor, por aquellos pedidos de oración. Clamamos por aquellas personas que estuvieron en este accidente tan trágico esta mañana. Te pedimos por sus familiares, te pedimos por aquellos, Señor amado, Dios mío, que están internados en el hospital, Padre, para que tú pongas tu mano, Señor, así como se cumplía la profecía de que tú sanabas, Señor, que tú sanabas porque por tus llagas eran sanados, Señor Dios mío, hablando, Señor Dios mío, de cómo tú te ibas a entregar también. Te pedimos, Señor, que tú sanes el cuerpo de estas personas y que tú consueles, Señor. Te pedimos por la vida de Verónica, Señor, por su pronto, Señor, Dios mío, operación, para que tú intervengas, Señor, en la sala del hospital. Clamamos a ti, Señor, por cada necesidad, por cada uno de nuestros hermanos, por sus familias. Señor, ayúdanos sobre todas las cosas a discernir, que cuando tú te presentes, nosotros podamos recibirte, Señor. No te rechacemos, Padre, que podamos aprender a comprender de qué manera tú traes tu respuesta. Padre bueno, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Adela, un saludo. Bendiciones, fue muy edificante, así que me voy llena. Llena de Dios. Llena de Dios. Llena de Dios. Mari, Dios te bendiga. Bueno, yo te quiero decir de que realmente ha sido un placer volver a la radio, que es un privilegio poder hablar la palabra de Dios y que sea extendida. Le volvemos a pedir a nuestros hermanos que compartan, por favor, compartan el link, compartan la entrada a la radio. Cuanto más seamos, como dice la palabra del Señor, que nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Dice, qué lindo que es ver un pueblo unido, dice el Señor, ¿no? Parafraseando. Pero así tenemos que ser, hermanos. Si esta palabra te gustó, comentala a tu madre, a tu hermano, a tu hijo. Qué linda palabra que escuché de unos hermanos que nunca los había visto. Bueno, aquí nos estás viendo. Y aquí vamos a volver el viernes que viene. Muchísimas bendiciones para todos ustedes. Dios te bendiga acá desde Puerta del Cielo de Buenos Aires, acá en Virrey del Pino, Barrio Esperanza, kilómetro 38. Estamos trabajando y sirviendo al Señor, quien te habla la pastora Eve de Valdés, junto a mi esposo Julio Valdés, y este hermoso grupo de hermanos en palabra viva y eficaz. Dios te bendiga.